A nuestra audiencia. Bueno, la semana pasada prácticamente ocupamos las distintas columnas en abordar la problemática nacional, el grave tema de las tarifas, el aumento del dólar y su evidente incidencia sobre los precios, que es lo más grave para nuestra gente, ¿no? Sobre todo en nuestras provincias, donde a veces el aumento de los precios supera a la inflación general, la inflación nacional. Pero en esta semana es imposible soslayar un acontecimiento político local que va a tener consecuencias. Me refiero al Congreso frustrado, convocado por el Partido Justicialista. Usted sabe que la semana pasada se reunió el Congreso del Partido Justicialista, al menos fue convocado, es la máxima autoridad partidaria. Se reúne pocas veces, pero por lo general sus resoluciones, sus conclusiones son importantes porque, por ejemplo, es el organismo partidario que en distintas oportunidades ha delegado sus propias facultades de elegir candidatos o convocar a internas en las autoridades del Consejo Provincial, que en este caso actualmente son encabezadas por el diputado nacional Luis Beder Herrera. Pero lo novedoso de esta reunión frustrada es justamente eso, que no hubo quórum. Eso como dato objetivo. Que no hubo quórum significa que no se pudo juntar la mitad más uno de los congresales habilitados para sesionar. Eso es muy sugestivo, es muy curioso. Yo no recuerdo prácticamente ninguna otra oportunidad en la historia democrática, más de 30 años, en donde el PJ no haya reunido quórum para su reunión de la máxima autoridad partidaria. Sin lugar a dudas, esto es sugestivo. Ha habido claramente acciones de sectores con poder, del propio PJ, del propio gobierno, incluso algunos sectores, que han actuado en función de vaciar este Congreso y que no tenga el funcionamiento legal. También ha habido actuaciones exógenas, podríamos decir, que lo hicieron controlado, ¿no? Hubo veedores por parte de la justicia y el número debió respetarse. Pero más allá de la asistencia, hay otros aspectos muy importantes. Uno de ellos, Franco, audiencia, tiene que ver con el mensaje. Justamente se esperaba que una reunión de la máxima autoridad o el máximo organismo partidario fuera el escenario para que tanto el gobernador Casas, que finalmente asistió, aunque estaba en duda, como el ex gobernador Beder Herrera, pudieran referirse con contundencia a algo que vienen abordando, que es justamente la crítica a las políticas del gobierno nacional, sus efectos en la provincia, especialmente en horas y en días en donde la incidencia del dólar, tarifas, inflación, etcétera, ocupaba la preocupación central de los argentinos y, por cierto, también de los riojanos. No fue así. El gobernador terminó pronunciando una frase que fue comentario nacional prácticamente de los medios, diciendo más o menos textualmente que si ganaba un adversario, si ganaba un opositor, si ganaba un resentido, fue el término exacto, vamos todos presos. Refiriéndose, por cierto, no solamente a los congresales que estaban allí, muchos de los cuales miraban azorados, sino sobre todo al elenco de gobierno que él mismo conduce, y yo creo que esto fue no solamente una novedad, una sorpresa nacionalizada, sino además sin duda fue una gran ayuda para Julio Martínez, dirigente opositor, que tomó el guante, se paró prácticamente como el próximo gobernador de los riojanos y dijo que, en otras palabras, que si hicieron las cosas bien no tenga problema, pero que si hizo las cosas mal, que Dios lo ayude. En un mensaje muy contundente que yo creo que va a tener todavía sus réplicas, pero que a la luz del deterioro general en la credibilidad de toda la dirigencia o de buena parte de la dirigencia política, introduce un tema que es el de la corrupción en la campaña, en una campaña que, si bien es cierto todavía en términos formales, oficiales, no va a estar lanzada, va a formar parte de la agenda de temas. Muy bien, ¿y cómo sigue todo esto, no? Después de lo que ocurrió en el Congreso Partidario del PJ, que también en su momento se dijo, ¿no?, que se reunían para abordar un posible avance de la justicia por la intervención que hubo, ¿no?, sí, del PJ a nivel nacional y que podría ocurrir aquí también en la provincia porque el interventor es el que tiene facultades para hacerlo. Y bueno, también, ¿no?, se reunieron. ¿Cómo sigue todo esto, teniendo en cuenta el número alcanzado? Es muy interesante la pregunta. Por un lado, el tema de la intervención a los partidos de territorio, a los partidos de provincia, no es algo que vaya a ser pasivo ni fácil, ¿no? Si bien es cierto, estaría dentro de las facultades del interventor nacional. Yo creo que una de las consecuencias más importantes es que se va rompiendo de algún modo
la línea hegemónica en el Partido Justicialista, que, o al menos una de las tendencias, que establecía que no iba a haber internas, que finalmente los candidatos iban a salir del consenso o el candidato iba a salir del consenso, y en ese marco de consenso general sacaba ventajas el exgobernador y actual presidente del Consejo Provincial, Luis Beder Herrera. Me parece que una de las consecuencias de la maniobra de vaciamiento del Congreso, de su no funcionamiento y de algunos mensajes colaterales que ha habido en ese momento y en los días posteriores, nos permite presumir con buenos elementos en la mano que comienza silenciosamente por ahora una disputa ya electoral, que va a tener su desenlace electoral en algún momento del año incluso, para el candidato a gobernador del Partido Justicialista, donde ya hay 3 figuras que están anotándose ante la anunciada, pero cada vez más confirmada, ausencia de Beder Herrera como candidato. Referimos a Marcelo del Moral, Tere Madera y Ricardo Quintela como 3 de los candidatos que a las pocas horas del frustrado Congreso del PJ ya estuvieron visitando el interior y activando a su propia militancia, a su propia dirigencia, con esta que para ellos era una buena nueva. No habrá consenso, habrá disputa, será el afiliado y el independiente el que defina en una fecha que todavía no está, pero que sin lugar a dudas por los últimos acontecimientos ya ha comenzado a desatar campañas no tan subterráneas, ¿no?, sino también bastante abiertas para los próximos días. Me parece que esa es una de las consecuencias junto a la otra, ¿no?, que dentro de esa discusión del PJ, contrario a aquellos que decían que cuando nos estamos peleando nos estamos reproduciendo, yo creo que al menos como consecuencia inmediata del frustrado Congreso, de sus mensajes y de sus ausencias, el ganador ha sido Julio Martínez, desde mi modo de ver. Por otro lado también, otra consecuencia es que comienza de modo mucho más contundente y claro, probablemente, el camino de disputa entre los aspirantes del Partido Justicialista a gobernar la provincia. Profesor Cacholona, muchas gracias. Así finalizó esta columna de opinión. Nosotros retomamos con ustedes con más de La Mañana de Provincia. En el norte del